Álvarez, que nos mostró todo lo que tiene que ver con los círculos de las cosechas y con los tremendos misterios y profundos misterios que hay ahí. Nexo coordinante también con María Cecilia de Sumo, que recién acaba de también volarnos la cabeza, que me dejó pensando muchísimo respecto a las mutilaciones de ganado y cosas que no había considerado hasta ahora. Es más, a esta cuestión de los viajeros del tiempo, que ella estaba un poco proponiendo, deslizando por allí, yo incluso le sumaría algo que también lo vieron Néstor, y podrían ser, porque no sé si están extraterrestres o criptoterrestres o ultraterrestres, un poco metidos acá hace mucho tiempo. De eso mañana les voy a contar a la mañana, ya que me hago un poquito de promoción, porque mañana a la mañana yo sé que va a estar difícil, pero desde las 9:30 de la mañana vamos a estar acá y vamos a estar haciendo cosas importantes, va a estar Juan Acevedo Peinado, va a estar Sephora, voy a estar yo hablando un rato, eso va a ser lo menos importante de todo, pero va a estar Pablo Ducó, va a estar Alas, ¿no? O sea, hay mucha data importante mañana, así que domingo tempranito arrancamos para terminar al mediodía, súper felices porque completamos este congreso que se viene con todo. Y hay algo que me viene pasando en los últimos años, amigos y amigas, que es que cada vez que me siento a almorzar, el sábado lo tengo delante a Néstor Berlanga. Y terminamos hablando un poco de... Eso es de casualidad, ¿no? Pero terminamos hablando un poco de... Y bueno, y lo que va a pasar y de qué va a hablar. Y la verdad es que si yo les tengo que decir una puntita de lo que va a contarnos esta noche, les voy a estar mintiendo porque el que tiene la data verdadera es él. Lo único que les voy a pedir es que se afirmen bien, que traten de prestar mucha atención. Si están un poco complicados con el sueño, despabilense. Ahora un poquito de agua fresca en la cara viene muy bien, porque lo que viene sucediendo durante todo el día conecta con lo que te va a contar Néstor, el doctor Néstor Berlanga ahora. Y es una concreción de un trabajo que aún no podría pensar que es en conjunto, pero que en definitiva, y esta es una de las cosas hermosas que tiene el fenómeno, termina resonando de la misma manera, como si fuera una canción en diferentes grupos de investigación y en diferentes personas que realmente están comprometidas con encontrar la verdad, vengan de un lugar o vengan de otro. Y eso es lo más fascinante de todo. Así que, por favor, aplauso fuerte, ayúdenme a recibir al doctor Néstor Berlanga. Néstor, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, gracias por estar ahí. Y un poco lo que decía Fernando creo que tiene que ver con estas cosas que a veces se dan en este tipo de eventos. Sin saber lo que habla uno y lo que va hablando el otro, parece que se va entretejiendo una madeja donde a cada pasito vamos profundizando más algunos conceptos. En primer lugar, les pido que el tema de hoy abran la cabeza porque vamos a escuchar cosas que son fantásticas en un sentido, porque siempre lo asociamos, muchas veces lo asociamos a una cuestión mística o una cuestión de otra índole, y lo cierto es que la ciencia hoy está hablando de muchas de estas cosas, y justamente cuando uno va a empezar a profundizar todo esto, bueno, podemos llegar a sorprendernos con lo que vamos a encontrar. La próxima. La naturaleza nos muestra solo la cola del león, pero no hay duda en mi mente de que el león le pertenece, incluso si no puede revelarse a sí mismo a los ojos de una sola vez, debido a su enorme dimensión. Esto lo dijo nada más ni nada menos que Albert Einstein, y tiene un poco que ver con lo que terminó diciendo recién Cecilia: el fenómeno es mucho más grande, es algo enorme. Y sí, el fenómeno forma parte de la naturaleza, del universo y de algo que nos excede a todo y que es obviamente mucho más grande que cualquiera de nosotros. La próxima. Y el mayor problema es que siempre tuvimos con respecto a poder interpretar algo. Daniel hizo una exposición brillante porque en todo lo que Daniel nos pudo contar, nosotros podemos ver que estas luces, estos plasmoides, tienen conductas que podemos llegar a interpretar cosas, pero siempre con el error de que todas las teorías que tratamos de ver para explicar el fenómeno ovni, todas de alguna manera tienen
una antropomorfización crónica. Todo lo llevamos y lo damos o intentamos explicarlo a partir de la escala humana. Nosotros suponemos conceptos, motivaciones que pueden tener los ovnis, el fenómeno, las luces, pero siempre lo vemos a escala humana. Intentamos comunicarnos también con lo que nosotros podemos interpretar o creer que es una comunicación. Y fundamentalmente también interpretamos inteligencia de acuerdo a nuestros propios parámetros. Más aún, tenemos un ego tan grande que creemos que somos la única especie por la cual cualquier tipo de inteligencia no humana debería tener que contactarse con nosotros, los reyes o los amos de la creación. Vaya amos de la creación que somos, que estamos destruyendo nuestro propio hábitat. Partiendo de esa base, y si quisiéramos seguir lo que es un patrón de inteligencia, no sería inteligente ningún ser vivo que destruye su propia casa hasta llegar a un punto que se quede sin ningún lugar donde vivir. Entonces, el concepto mismo de inteligencia que nosotros aplicamos, si se quiere, es también muy relativo. Todo lo vemos desde nuestra medida humana y, de hecho, nuestra cultura también retrata la morfología de las entidades que nos visitan con una forma antropomórfica, lo cual quiere decir que para que tenga esa forma, para que una mano tenga un pulgar oponente y de esa manera poder construir las mismas cosas que nosotros construimos, esa civilización debería haber seguido el mismo camino evolutivo que nosotros, teniendo en cuenta que podría haber millones de civilizaciones bajo cualquier circunstancia de vida, pero no, tendría que ser exactamente como nosotros somos. Y lo cierto es, en realidad, que es muy probable que existan entidades no humanas, pero no necesariamente tienen que ser como nosotros, ni siquiera tienen que estar pensando como nosotros. Y la conciencia, que es parte de lo que vamos a hablar, debería ser como nosotros. Cuando lo metamos en el tema de las entidades DMT, vamos a ver que en esa otra parte, o en esa otra parte del universo, o en esa otra parte que podemos llegar a percibir bajo determinadas circunstancias, hay entidades de formas diversas y que no necesariamente todas cumplen con la cuestión antropomórfica. Justamente una de las cuestiones que tiene que ver con la Edad Media, siglo II después de Cristo, la tabla esmeralda de Hermes Trimegisto, que a veces lo relacionan con el dios Tot egipcio, habla de esta frase tan común: lo que es arriba es abajo, pensando también y haciendo referencia a que el mundo tal cual lo concebimos es igual al mundo microscópico de los fenómenos cuánticos. Y realmente, si nosotros reconoceríamos que existen fenómenos cuánticos de capacidad macroscópica, podría cambiar completamente nuestra concepción de la realidad y podría de alguna manera explicar algo de este fenómeno que nos es esquivo. ¿Y por qué los fenómenos cuánticos? Porque vamos a ver después que justamente la física cuántica, cuando se presentó a principios del siglo XX, representó un quiebre completo en lo que era la noción de lo que es la realidad. La realidad no es lo que creemos que es. En realidad, valga la redundancia, nosotros creamos este mundo que vemos, pero este mundo está repleto de información. Hay información que nuestros sentidos transforman en el mundo tal cual lo vemos, pero en realidad lo que está detrás de esta apariencia es algo muy distinto. Pero si nosotros pensamos que de pronto las leyes que gobiernan esa física cuántica, que los científicos decían que solamente era aplicable a los átomos, está también en el macrocosmos, quizás empezaríamos a ver que la realidad se pone un poco más compleja. Y lo cierto es que justamente hay fenómenos macroscópicos, concretamente de 1996 al 2003 se han otorgado 4 premios Nobel por los trabajos relacionados con fenómenos cuánticos macroscópicos.
Por ejemplo, el helio superfluido, superconductores, gases cuánticos diluidos y luz láser. Y en el 2020 los científicos de la Estación Espacial lograron sintetizar el condensado de Bose-Einstein, conocido como el quinto estado de agregación de la materia en condiciones de microgravedad. Fenómenos cuánticos macroscópicos. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a repetir, que esta realidad que creemos tan firme, tan concreta, es solamente una ilusión y que es modificable. Y no solo eso, sino ahora cuando empecemos a ver algo de lo que es la teoría de David Bohm, del universo holográfico y la mente holográfica, vamos a ver la próxima. Estos son los trabajos científicos, los papers que hablan de lo que estábamos hablando recién. Este es otro, de la revista Science, la próxima. Y la otra cuestión, justamente con el tema de inteligencia, nosotros creemos y tenemos allí lo que denominamos justamente la prueba de Turing para saber si estamos hablando con una computadora o con un humano. Es una prueba que se utiliza justamente para ver la capacidad de las computadoras. También la hacemos justamente de acuerdo a nuestra medida humana. Pero ¿qué pasa si la naturaleza y el sistema que la define es inteligente a una manera no humana? Que es un poco lo que nos hablaba Daniel. Una inteligencia que se muestra, que actúa, pero con un comportamiento que muchas veces se nos escapa. La próxima. Vamos ahora a la introducción. De alguna manera, justamente esta es la charla que continúa, es la segunda parte de la charla que dimos allí en el año 2022, donde era la DMT como puente de los experimentadores y el fenómeno. La próxima. Y nosotros terminábamos esa conferencia con esta diapositiva que decía: el problema no es que los ovnis sean o no de tuercas y tornillos, que sean luces, que sean etéreos, información o que respondan a patrones parapsicológicos. El tema es que los ovnis son de tuercas y tornillos, son etéreos, son información y son luces. No está en discusión ni su aspecto ni su forma de presentación. Lo que está en discusión es sobre lo que debemos trabajar. Y sobre lo que debemos trabajar es sobre la naturaleza de la realidad. Este año arrancamos esta charla, la próxima, con la misma frase, con la diferencia que le agregamos, que sobre lo que debemos trabajar es sobre la conciencia y la naturaleza de la realidad. Porque creo firmemente que investigando la conciencia, que nos va a llevar forzosamente a ver la naturaleza de la realidad, eso nos va a poder dar más información para saber de qué se trata todo esto. Silvia recién me decía detrás, dice, hay muchas teorías, cada cosa hay una más para poder explicar todo esto. Y la realidad es que sí, y la realidad es que muy probablemente nunca sepamos de qué se trata, porque hay que ver varias cosas, y ya partiendo de la base de que nosotros no vemos la realidad tal cual es, sino una apariencia, ya ahí tenemos un montón de información nueva. Y esto es una nota, Daniel también hacía mención a Joseph Allen Hynek, cuando decía no son extraterrestres, el gráfico que mostraba, y esta es una carta muy particular, una carta que la encontré por allí buceando en la red. Es una carta del 24 de agosto de 1977 de Joseph Allen Hynek, lo que es considerado el padre de la ufología, donde en eso que está marcado en rojo dice: su trabajo en la fundación ciertamente ha demostrado que la mente puede influir en la materia física. Philip, el vuelco de la mesa, los fenómenos poltergeist son prueba de ello. Me dejo llevar un tanto a regañadientes a la sensación de que muchos ovnis son causados por nuestra propia energía psíquica que interactúa de alguna manera con la materia. Lo que hace referencia aquí
no traje las diapositivas porque sería muy largo, es una experiencia que se hizo por un grupo, una fundación de parapsicólogos de Canadá, que recrearon, inventaron a un fantasma que se llamaba Philip, con el cual se comunicaron por más de un año. Concretamente, después si quieren lo charlamos, se movían mesas, se sentían golpes y demás, como una entidad creada, pura y exclusivamente creada, que tenía hasta una historia creada. Y a esa fundación es la que Hynek le escribe, porque queda sumamente sorprendido de lo que encuentra. En el año 1988, cuando estuvo en Rosario, ya habían pasado 10 años, y aquí Hynek ya estaba total y absolutamente convencido de cómo venía la mano. Así las cosas que en general caracterizan al fenómeno ovni, que lo apartan de las cosas físicas comunes, son su gran localización en el espacio y su generalmente corta duración al ser visible a alguien y la naturaleza dual de su existencia, tanto como una cosa física que puede herir a la gente, plantas al suelo, y como una cosa psíquica que puede materializarse y desmaterializarse, comportarse en aparente violación de las leyes físicas, levitación, falta de sonido, precognición y desmaterialización. Es erróneo decir simplemente así es el fenómeno ovni. Es tanto físico como no físico. Tiene una naturaleza dual, que en realidad no es más extraña que la dualidad de las ondas partículas de la luz. Y a manera de encuentro también de un dato simpático, es esta foto del doctor Joseph Allen Hynek bailando tango allí en Rosario en 1982, foto inédita de Hynek bailando con una periodista de la ciudad de Rosario, Mariana, en aquel momento. La próxima. Y ya adentrándonos en el campo de la física, que es obviamente muy complejo, pero yo les quiero decir que los físicos han llegado a la conclusión de que en realidad, y uno de ellos es justamente David Bohm, amigo de Einstein, con el cual muchas veces discutió y habló, el Princeton, que pasó por Brasil, que volvió justamente a Inglaterra, y que desarrolló una teoría que habla de que todos formamos parte de una misma cosa y que todos estamos conectados. Y que a partir de allí, si se quiere, todo es posible. Me voy a remitir a esta parte final de este libro que escribió junto a otro físico, Basil Haley, que dice: estos lados son dos aspectos de un mismo proceso. Lo que es sutil en un nivel puede convertirse en lo que se manifiesta en el siguiente nivel y así sucesivamente. En otras palabras, si miramos el lado mental, este también se puede dividir en un lado relativamente estable y manifiesto y un lado todavía más sutil. Por lo tanto, y esto fíjense, esta frase final, por lo tanto no hay una división real entre lo manifiesto y lo sutil, y en consecuencia no hay una división real entre la mente y la materia. Y a partir de allí se abre toda una rama, porque muchas de las cosas que creemos imposibles pueden ser posibles, y esto que planteábamos, que conciencia y realidad eran dos caras de la misma moneda, hoy tenemos que plantear que conciencia y materia son dos caras de una misma moneda. Y justamente esto tiene que ver con algo que es de la física cuántica, pero nosotros recién hablábamos que hay muchos fenómenos que son aplicables al macrocosmos, no simplemente al microcosmos. Y este es uno de ellos, lo que se llama entrelazamiento cuántico, que es justamente que si dos sistemas interactúan uno con el otro durante un cierto periodo de tiempo y luego se separan, los podemos describir como dos sistemas separados, pero de alguna manera sutil están convertidos en un solo sistema. Uno de ellos sigue influyendo en el otro a pesar de los kilómetros de distancia o años luz.
Esto es, la próxima, esto es lo que Albert Einstein llamó el principio de acción espeluznante a distancia, con el cual Albert Einstein no estaba de acuerdo. ¿Y qué significaba esto? ¿O qué significa el entrelazamiento cuántico? El entrelazamiento cuántico significa que cuando dos partículas interactúan y después uno separa una de ellas y va hacia un lugar del universo y la otra hacia el otro lugar del universo, que si nos va con el micrófono no se escucha, cuando cambio el giro de una, automáticamente cambia el giro de la otra, lo cual significa que por debajo de lo aparente, por debajo de lo que nosotros creemos que está separado, en realidad está todo unido y todo forma parte de una misma cosa. Y esto abre infinidad de posibilidades para todo lo que a ustedes se les puede ocurrir y abre infinidad de posibilidades para algo que vamos a ver después que tiene que ver con el plasma. Porque el plasma son partículas cargadas y justamente allí se ve más precisamente este fenómeno de entrelazamiento cuántico, lo que quizás nos hablaría de que todos los plasmas están conectados, todos los plasmoides, pero no solamente lo que estuvimos hablando, sino que vamos a ver que hay otra cosa aún más sorprendente. La próxima. Esta idea que a Albert Einstein le causó estupor a tal punto de decir esta cosa espeluznante, produjo lo que se llamó la paradoja Einstein-Podolsky-Rosten, que tenía que ver con que si era posible que verdaderamente cuando se cambiara el radio de giro de una partícula automáticamente cambiara la otra. La cuestión es que eso se probó concretamente en el año 1982 por este señor Alain Aspect, que dice que el mundo atómico no puede estar compuesto de entidades reales y locales. Quiere decir que es un fenómeno universal, mayor. Y esto es tan importante, la próxima, que este señor ganaron el premio Nobel en el 2022 junto a Clauser y Selinger, porque ese principio que permite y que prueba que una partícula puede modificarse estando en la otra punta del universo una vez que han actuado juntas, y que eso estaría hablando de lo que David Bohm, ahora vamos a ver, llamó orden implicado, es la base de la computación cuántica. Por eso ganaron el premio Nobel. Es tan cierto este principio de que en un punto estamos todos conectados a otro nivel, que es lo que va a permitir la computación cuántica, que va a hacer que las máquinas, las computadoras vuelen directamente. Feynman, otro físico, dice: nadie entiende los fenómenos cuánticos, pero no nos preocupemos por preguntarnos por qué la naturaleza se comporta así, sino que maravillémonos admirando al conocer cómo la naturaleza se comporta. Esta frase tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Nosotros queremos no solo entender todo, queremos pasar todo a la medida nuestra. Todo debe ser como nosotros pensamos que debe ser. Y otra inteligencia y otra conciencia debe actuar como nosotros creemos que debe actuar, no como puede actuar en sí. Y ahí es donde empiezan todos los problemas. Vamos a ver que quizás las otras inteligencias no humanas actúen de una manera completamente distinta a lo que nosotros creemos que se debe actuar. Si los bloques de construcción subatómica no poseen las características de los objetos materiales, ¿qué grado de realidad tiene el mundo en que vivimos? Y la realidad, valga la redundancia, es justamente esta. El mundo que nosotros vivimos, y esto yo sé que cuesta muchísimo entender, pero no porque sea más o menos complicado desde el punto de vista de la teoría, sino porque cuesta meternos en la cabeza que lo que nosotros creemos que es algo firme y concreto, en realidad no es como pensamos que es. David Bohm, y fíjense qué coherente lo que hablábamos nosotros al principio, David Bohm cuando se pone a estudiar justamente el universo, que él dice: yo diría que mi trabajo científico y filosófico
mi principal preocupación ha sido con la comprensión de la naturaleza de la realidad en general y en particular de la conciencia como un todo coherente, que nunca es estática o completa, sino que es un proceso interminable de movimiento y desenvolvimiento. La próxima. No vamos a leer de todo esto, pero básicamente lo que él dice, que detrás de esto que consideramos, esto que estamos aquí para hacerlo corto, ustedes lo pueden ir leyendo, que nosotros denominamos el orden explícito, existe básicamente algo que nos une a todo, que sería el orden implícito. Y que existe algo que se llama holomovimiento, que permanentemente pone las cosas en el orden explicado y las vuelve a poner de nuevo en el orden implicado. Y esto va para todo. Va para la materia, va para las cosas, va para la conciencia en todas sus manifestaciones. Básicamente, el ejemplo que daba David Bohm es este. Supongamos que vamos a un acuario y de pronto en ese acuario hay una cámara, o mejor dicho, hay dos cámaras que están enfocando a un pez que está nadando en una pecera. Una cámara lo enfoca de costado y otra cámara lo enfoca de frente. Nosotros pensaríamos que estamos viendo dos peces diferentes, pero nos llamaría poderosamente la atención que cuando el pez se mueve, se va a mover el que está de costado y se va a mover el que está de frente. Y diríamos, qué cosa tan loca. Estos dos animales están siguiendo los mismos movimientos. En realidad estamos hablando de un solo pez enfocado con dos cámaras distintas. Y eso es lo que pasa con nuestro universo. Vemos las cosas como separadas, pero en realidad está todo unido. La próxima. El orden explícito y manifiesto de la conciencia no es, en última instancia, distinto del de la materia. En el fondo son dos aspectos diferentes, en esencia, de un mismo orden global. Esto explica un hecho básico que ya hemos subrayado, a saber, que el orden explícito de la materia es también, en esencia, el orden sensorial general que imprime la experiencia ordinaria en la conciencia. Materia y conciencia es lo mismo. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda interactuar con la materia, con nuestra conciencia, y pueda generar una imagen, puede generar también materia, en base a lo que nos plantea David Bohm. La realidad, como explicó en una de sus metáforas, que sería una especie de fantasma, o más bien un holograma gigantesco que está en constante cambio, es lo que él llama holomovimiento. En un nivel más profundo de la realidad, las partículas no son entidades individuales, sino extensiones de la misma realidad fundamental, que tiene sus raíces en lo que es el potencial cuántico u holograma universal. La próxima. El orden implicado, este es el libro de David Bohm, que justamente sería el campo cuántico, que justamente hace que todo estaría unido a otro nivel. Voy un poco rápido para poder ir a otro nivel. La próxima. Esto sería el orden explicado, que es justamente el conjunto de fenómenos físicos, biológicos y psíquicos que acontecen en la realidad sensible y perceptible. Toda la realidad es la existencia promovida por un fondo de energía en incesante actividad, un holomovimiento causal que todo lo genera y lo sustenta. Este movimiento holístico incluye también una dimensión psíquica de la materia. Obviamente no le estoy dando una clase de física, sino que estoy hablando de una parte de los principios para que podamos entender después de qué hablamos cuando hablamos del fenómeno y a qué nos estamos enfrentando. Básicamente, la conciencia está presente en diversos grados del envolvimiento y del desenvolvimiento de la materia, y tal vez sea esa la causa de que los plasmas posean características de cosas vivas. Ya vamos a hablar después, pero David Bohm fue el primero en investigar el tema de los plasmas como una protoconciencia.
una conciencia concretamente. La próxima. Y esto que básicamente nos dice de que al estar todos conectados también está la energía, el espacio y el tiempo y todo el tejido del universo entero, por lo cual significa que el universo, al ser holográfico, el holograma es que en cada partecita está el todo. Por eso dice que quizás en cada porción del universo contiene al todo, y así podríamos encontrar, por ejemplo, una galaxia en la uña de un dedo, si podríamos saber cómo acceder a ella. Y esto le da sentido al poema, uno de los poemas más famosos de William Blake: ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, tener el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Esta parte del poema de William Blake no es simplemente poesía, es real para la física, porque todo esto lo podemos realmente poder entender de esta manera. El tiempo está comprimido y todo forma parte de un todo. La próxima. Y ahora, para que vean, yo aquí fueron explicaciones rápidas, algunas quizás lo puedan haber entendido, no, pero qué mejor que la imagen de una película para que se pueda entender un poco el concepto que quise decir. Bien, manos a la obra. ¿Esto forma parte de una investigación? Sí, digamos que esta manta representa toda la materia y la energía del universo, ¿vale? Usted, yo, todo. Nada hay más allá, ¿de acuerdo? Todas las partículas, todo. ¿Qué hay fuera de esa manta? Más mantas, esa es la cuestión. La manta es el todo. Exacto, es el todo, ¿de acuerdo? Pongamos que esto soy yo, ¿me siguen? Y tengo 60 y pico años y yo mi traje gris y bla, 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 y pongamos que por aquí está usted y tiene, no sé, 21, pelo castaño, etc. Y aquí está Vivian, mi esposa y colega. Y aquí está la Torre Eiffel, ¿de acuerdo? Es París. Y esto es una guerra. Y esto un museo. Y esto una epidemia. Y esto un orgasmo. Y esto una hamburguesa. Todo es lo mismo a la vez que diferente. Exacto. Pero nuestra mente simple lo olvida. Pensamos que todo está separado, limitado. Yo estoy aquí, usted ahí. Y eso es cierto. Pero no es toda la verdad, porque todo está conectado. Porque estamos conectados. Sí. ¿De acuerdo? Ya. Sigamos. Ahora necesitamos aprender cómo ver la verdad manta en todo momento en nuestro devenir cotidiano. Esa es la utilidad de esto. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué tengo que aprender a ver la verdad de la manta como un todo en la vida cotidiana? Porque no se querrá perder la verdad con mayúsculas, ¿no? Ajá. En parte ese es el motivo porque ha venido lleno aquí. Eso es lo que intento explicarle, aunque le costará un poco entenderlo, claro. Pero esto le ayudará. Ya, pero ¿cómo? Cuando entienda la verdad manta, se podrá relajar porque todo lo que siempre ha querido ser o tener, lo será y tendrá. ¿Qué le parece? Suena muy bien. De acuerdo, entre. La próxima.